No os lo cuento. Dice, ¿sabéis lo peor que hay en esta vida? A ver, Preguntarle a un amigo cómo le va y que te lo cuente. Uy, vale. pues eso es muy jodido. Kaiso, Kaiku, como dice Goyo, ¿no? Buena tarde, ¿eh? No, ya he aprendido, ¿eh? Buena Sí, tarde, ¿qué has aprendido? A ver, dime. Kaiso. 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 Es que Ahora la Kaiku en duda, sí, ahora la duda, sí, compañero, la tengo si es con K o con C, pero ya la pongo con con K. K, con K, con K. Es Claro, con mucho K. más En moderno. euskeras no hay C. Ya, por eso ya, pero como la referencia decía y la Caixa, digo, pues era con C. Vaya referencia. Bueno, bienvenido Goyo, bienvenido Alfonso, bienvenido Edu y welcome, Fran. Para, Welcome to the club. Bueno, pues hoy en Más Madera, programa único y especial, monográfico del conflicto actual, y no actual, ya de hace mucho tiempo, desde la CNT-CID hacia la AIT. Y bueno, tenemos diversos puntos a tratar a lo largo de estos próximos minutos. Y el primer punto que echaríamos ahí al aire, pues para que lo recojan aquí nuestros contertulios, sería, desde vuestra perspectiva, ¿cómo veis este origen, ¿no?, del conflicto y el posterior enfrentamiento? por romper el hielo. Bien. Bien, yo creo que lo primero que hay que decir de este conflicto actual es que no tiene una relación muy directa con otros conflictos del pasado histórico. Estamos hablando sobre todo pues, de los problemas que hubo en los años 30, luego en el exilio, etcétera, etcétera. Obviamente siempre hay una relación, se puede relacionar muchas cosas siempre, pero el conflicto actual viene por una serie de agentes que tienen unos intereses y unas preocupaciones concretas y aunque es verdad que pueden explotar un poco el relato y los discursos en el que se pueden apoyar cosas del pasado, en general no lo conocen, tampoco les interesa demasiado y no tiene nada que ver con estas cosas, ¿no? Es una situación un poco más actual. A mi ver, tiene que ver con una llegada de una serie de personas junto a la mezcla con personas veteranas que ya han cambiado desde hace ya tiempo, ya pues, las personas que le conocemos, pues ya saben lo que está dando ese cambio. Y posiblemente, como no ven una perspectiva como a ellos les gustaría de que las cosas se desarrollasen bajo el triunfo de nuestros ideales, pues han decidido simplemente tomar una actitud un poco más egoísta, de que a nivel personal le vaya mejor y digamos que lo que pretenden es ajustar un poco a la organización a sus necesidades personales y no que lo típico, ¿no? De que la organización es más o menos grande y que son las personas, los compañeros y compañeras los que se adaptan a la organización o más que la organización al final es una herramienta, a la comunidad, ¿no? De la gente que comparte unos ideales, unos propósitos, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, el problema está que realmente dentro del conflicto actual entre el sector, digamos, reformista, que es como muchas veces se le llama, aunque hay que tener en cuenta de que el problema que tenemos en estos momentos es también una cuestión de corrupción, entre comillas, ¿vale? Es verdad que hay interés económico en medio, pero hay que tener en cuenta, siempre hay que tener muy presente que es por una serie de vías de irregularidades orgánicas, de incumplimiento de los estatutos y aprovecharse y explotar un poco la actitud que siempre hemos tenido de tener mano izquierda, de no ser tampoco muy burócrata, pues explotando esa actitud a veces un poco laxa, pues y también nuestra dejadez en muchas cuestiones, ¿no? Durante muchos años nadie quería coger ningún cargo de nada, pues claro, a lo poco que unos poquitos lo cogen, abusan del cargo y claro, ellos es que se creen moralmente de que se merecen más porque hacen un esfuerzo más, pues eso se ha derivado hacia una serie de actitudes egoístas, de que se lo merecen más que los otros, y ha derivado a la situación actual que, digamos que en su sector, en su bloque, aún hay dificultades en el sentido de que no todos ellos están de acuerdo. Hay diferencia también entre ellos. Hay gente que sí son así como reformistas de clásicos, gente que quiere el tema de acciones sindicales y tal, pero yo creo que en general todos estos elementos aún siguen siendo una minoría. Y lo que ocurre es lo que ya empezamos a ver en el Congreso 2010, que no salió adelante. En el 2015, bueno, salió adelante una cosa,
aparte, pero era como muy light y se ha ido desarrollando un congreso tras otro, ¿no? Por lo menos lo que es la problemática. Y aquí yo creo, a mi ver, que es que se está buscando sobre todo profesionalizar la organización y dentro de esa profesionalización en que se adapta también a lo típico que vemos en la televisión, internet, un, una seguridad, ¿no? Gente muy especializada que sabe mucho y aprovecharse un poco de la dependencia de las personas que quieren ser servidas, ¿no? Yo pago impuestos que me sirvan a mí o que yo pago una cuota y que tiene que haber alguien que sirva bien, ¿no? Y todo eso deriva a una cosa que ya se pretendía hace ya un tiempo, que es que haya gente remunerada en la organización. La CNT históricamente, por ejemplo, ha tenido gente remunerada, porque ha existido una serie de cargos y funciones, como el periódico CNT, por ejemplo, pero también algunos sindicatos que había pocas personas que puedan abrir el local y a lo mejor porque perdían muchas horas diarias de su trabajo, que puede emplearla al trabajo y no puede emplearla al trabajo, pues muchas veces pues, se le remuneraba, ¿no? Porque digamos que el tiempo era el que invertía, ¿no? Pero hay que decirlo que siempre, incluso en esos momentos, siempre hubo voces críticas en que decía, ¿por qué se remunera a esta persona y no a otra? Que también está en el paro, al final hay conflicto, ¿no? Y que luego, pues, si queremos intentar crear una comunidad autogestionada entre iguales y tal, pues no era el mejor camino. Con todo, a veces es verdad que se ha impuesto, ¿no? Sobre todo en la figura del director del Preco CNT, cuando el CNT era diario, ¿vale? Salía todos los días y requería un trabajo técnico importante. Luego, la gente siempre ha tenido, sobre todo desde la asistencia de las acciones sindicales, los comités de empresas, etcétera, etcétera, que viene del sindicato franquista, pero el nuevo régimen de la Constitución de 1978, este régimen así como de sindicatos que se presentan, ahí vemos una figura que no es la misma que la persona remunerada, que es el liberado. El liberado es simplemente la persona que ostenta la representación sindical entre los trabajadores, ¿vale? Que la gente siempre ha sido crítica contra ese concepto democrático parlamentario de representación y como representa no a un sindicato, sino que representa a los trabajadores por medio del sindicato, pero es representante de todos los trabajadores, incluso de la gente que no lo ha votado. Entonces, se justificaba que el Estado dé un dinero, ¿vale? A ese delegado. Y también al sindicato por representar a esos votos que han tenido, ¿no? Pero al final no dejaba de ser un concepto de que una representación general, que es una institución del Estado y por tanto el Estado se tiene que hacer cargo de eso. Ese es el concepto. Eso es el concepto del liberado. La CNT siempre ha criticado eso porque el funcionamiento por liberados profesionaliza a los sindicatos, aunque de una forma institucional, ¿vale? Que es diferente a lo que vamos a ver después, y que al final elimina lo que es el sindicato hecho por los propios trabajadores por y para los trabajadores de una forma comunitaria, autónoma, de base, etcétera, etcétera, lo que es una comunidad, y lo que hace es que unos representantes sirven a los votantes, a los trabajadores votantes. Y eso eliminaba lo que era el sindicalismo combativo de toda la vida que ha existido aquí en España, bueno, en toda Europa. Entonces, ¿qué ocurre? Eso incluso los reformistas en general, el sector CGT, que se acepta ese modelo, pero es verdad que muchos reformistas criticaban eso porque sabían que destruía al final cualquier sindicato realmente, por lo menos el sindicato real. Lo que estamos sufriendo en estos momentos es que no por medio de la representación sindical, no por medio de los liberados, tenemos gente remunerada por el sindicato, no por el Estado, sino por el sindicato y su función no es de representante de los trabajadores por medio de la institución estatal, del comité de empresa, sino que un sindicato decide libremente pagar a gente suya para hacer funciones que nadie quiere hacer. Tenemos siempre siempre hemos tenido problemas de que la gente se quema, de que la gente no tiene tiempo, la gente no tiene formación. Entonces la forma de suplir todos esos problemas es tenerlo a sueldo. ¿Qué ocurre? Que en principio hay que pagarlo y se paga desde el sindicato. No hay dinero para pagar a tanta gente. Solamente se puede pagar a unos poquitos y a ver si esos poquitos lo hacen bien. Porque no hay que pensar que la persona remunerada es Dios. Va a tener también una serie de problemas y al ser una persona remunerada, unos pocos, a la hora de la verdad en que hay que luchar, esa persona que es poco sigue siendo poco. De manera que cuando hay un conflicto sindical y no acompaña el sindicato, al final, en la hora de la verdad, de la lucha, pues no hay mucha lucha.
se pierde el conflicto y la gente pues se da de baja, porque están dentro de esa lógica, de toda esa lógica. Entonces, ¿qué ocurre? Que como sigue llegando más gente y tal, la gente que está a sueldo están contentos, no se queman, están a gusto, es mejor que un trabajo normal en una empresa, al final está haciendo un poco lo que te gusta, y si hay un fallo y tal, pues nada, ya vendrá otros problemas. Un fallito entre muchos éxitos, que muchas veces el éxito es llevarlo al abogado y darle 4 consejos. Y es así como funciona. Todo ese camino, por supuesto, no lleva ni a la revolución, ni a la creación de unas comunidades en la gente que sea más libre, más autónoma, más independiente, una cuestión cultural, de unos valores que nos acerquen a las cosas que nos gustan, sin tener que llegar ya no a la revolución, sino a una situación revolucionaria, ¿no? O sea, ya sabéis que dentro de la CNT pues, hay muchas formas de progresar, ¿no? La revolución, la situación revolucionaria, también la creación de subcultura o de cultura de gente libre, de gente progresista, etcétera, etcétera. Hay muchos modelos, ¿no? Pero este modelo que ellos están propugnando no lleva a ese camino. Al final no deja de ser otro sindicato con gente a sueldo, unos por el Estado, otro por el propio sindicato, que el sindicato no tiene dinero para pagar a todo el mundo, está echando mano seguramente del patrimonio histórico, posiblemente quieran echar mano de los locales para poder pagar, no a mucha gente, porque ni vendiendo eso pueden pagar mucha gente, pero pues, en vez de tener 3 personas, 4 personas, 5, pues intentar tener 10 o 15, ¿no? Es un sindicato que supone que está en todo el estado y que hay 50 y tantas, 56 provincias, si no recuerdo mal. Entonces, ¿qué le ocurre? Ahí, entre los reformistas hay críticas también a todo esto, porque los números no salen y la eficacia tampoco está garantizada. El éxito tampoco está garantizado y no todo el mundo tiene el éxito o sea, el interés egoísta de la remuneración de estar a sueldo, porque no todo el mundo va a estar a sueldo. Ahí va a depender mucho del tema de eficacia y si progresa. Yo tengo amigos personales que están en Comisión Obrera, UGT, sindicatos grandes de representación, bueno, grandes. En España todos los sindicatos tienen una afiliación baja. Y ellos pues dicen que parece fácil porque está el Estado detrás tuya, tal, son amigos míos de la infancia, ¿no? Pero en verdad incluso en los sindicatos como Comisión Obrera y UGT es difícil tener militancia. Tener muchos afiliados no hay que pensar que es fácil. Lo tiene más fácil que, a lo mejor, que la CNT, pero no es automático. Tienes que hacer, sobre todo, muchos cursos, manuales de oposiciones y tal, y se te afilian, pero luego se te van cuando termine el curso, básicamente. O sea que eso funciona así. Tienes que estar continuamente haciendo cosas para tener gente. Entonces, un sindicato combativo no va a ser mejor que eso. También lo va a tener fácil y tener a gente que se cree que teniendo un sueldo pues, va a estar con la vida cómoda o con la militancia cómoda, que es la esperanza. Se está buscando militancia cómoda, básicamente, para que sea eficaz en este sentido e intentan ir por este camino. Ya me acuerdo yo de que incluso en 2010 se propuso tener pues, personas limpiando el local a sueldo. Eso afortunadamente no salió adelante. Y lo que sí salió adelante fue una cosa que tiene su lógica, porque no es función sindical, no es estar remunerado por el sindicato en sí, que es el Gabinete Técnico Confederal. El Gabinete Técnico Confederal hacía, en verdad, en el fondo, una cosa que ya se hacía de antes, solo que lo hacía cada sindicato por su cuenta. Que si hay un abogado y hay que pagar al abogado, lo pagas. No es alguien a sueldo tuyo, sino que tú utilizas los servicios de un profesional. Entonces, la idea de tener a alguien fijo a nivel nacional y tal, pues era bueno, una persona de confianza. Pero claro, todo eso se ha derivado hacia prácticas viciosas, en el sentido de que esa persona solamente trabaja para el sindicato y no para otra. Es decir, ya no es un abogado que tiene al sindicato como cliente y le ayuda y le hace algún guiño, sino que este abogado no puede atender a otras personas, por tanto depende del sindicato, por tanto depende del horario y las condiciones que ponga el sindicato, de manera que ya es casi una persona a sueldo del sindicato y puede haber problemas de tipo laborales, claro. Pero es que el Gabinete Técnico Confederal, que también contemplaba como funciones profesionales, como una imprenta, por ejemplo, todo estaba muy justificado. Pero es que con el tiempo está derivando a llevar funciones como, por ejemplo, la economía del sindicato, que eso ya no es algo profesional, eso lo tiene que hacer la militancia sí o sí. Entonces, pues, se está llegando a propuestas, a proponer que se tiene que hacer algo más y ya es la atención
a las personas nuevas que llegan al sindicato. Y el Gabinete Técnico Confederal, que tenía esa lógica, tenía cierta racionalidad, se está convirtiendo en la puerta hacia otra cosa. Y en esa pugna, que entre ellos se está debatiendo, hay desacuerdos, hay algunos enfrentamientos y tal, pues está la situación actual en esta cuestión. Para mí yo creo que hay otros factores, hay gente que sí quiere elecciones sindicales, hay gente pues quiere igual no concreta nada de esto, pero quiere la fusión ya con CGT, porque piensa que hay que eliminar esa crisis, ¿no? Hay muchas personas y muchos sindicatos con muchas posturas, ¿no? Pero yo creo que lo esencial y lo que está haciendo mucho daño, lo que propugnó que la CNT, el comité de la CNT rompiera con la IT sin acuerdo de Congreso ni de Pleno. Ahí viene también la división orgánica, ¿no? La división orgánica. Pues todo viene propugnado por esa situación, por esa cuestión. Bueno, poner una fecha, un origen al proceso que llegó a la creación de lo que ahora se llaman CNT a secas o CNT-CIT y a la IAS Internacional, a la CIT, sería difícil, pero yo creo que alrededor del 2008, 2009, sobre todo el 2010, con el Congreso de Córdoba. Allí es donde quedó claro que ciertas personas, ciertas figuras que dominaban algunos sindicatos federados, confederados en la CNT, en la CNT-IT, pues habían puesto de acuerdo por unos intereses, unos por intereses ideológicos, querían jerarquizar completamente la CNT-IT, ya sea porque no eran anarcosindicalistas, algunos tenían hasta fobia a todo lo que fuera libertario, e incluso lo han hecho público algunos. No se han sido sinceros, lo han dicho así públicamente en asambleas y en todos lados. Otros porque, por ejemplo, en Cataluña, alguna gente nacionalista, del nacionalismo catalán, y otros, pues, socialdemócratas, reformistas, como se le quiera llamar, que no compartían la visión libertaria, anarcosindicalista y de una organización asamblearia horizontal. Querían jerarquizar la CNT. Otros, por supuesto, y creo que son los que están dominando esa organización pues, por interés de lucro personal, ya sea a través de sueldos o de desfalcos, de corrupción. Y bueno, pues esas personas que controlaban por delegacionismo, porque la sociedad es la que es y la militancia y la afiliación, sobre todo en los sindicatos de CNT, pues también es así, pues se deja influenciar o al final delega en ciertas personas en cada sindicato, pues dominaban algunos sindicatos, se ponen de acuerdo para jerarquizar completamente, que los comités de la CNT-IT, que siempre habían sido órganos gestores, que no decidían, que acataban los acuerdos que se tomaban en las asambleas y en los plenos donde se ponían en común los acuerdos de las asambleas, pues ya tomen decisiones de todo tipo y veten acuerdos que provienen de las asambleas de los sindicatos. Ahí el Congreso de Córdoba, congreso además completamente amañado, donde se vio clarísimo que estaban ya todos los acuerdos precocinados. O sea, las mesas de cada sesión del Congreso tenían que estar compuestas por 4 delegaciones de 100 y pico sindicatos, y es que se pasaban la parrilla y hasta por el mismo orden. Y allí votaban un montón de sindicatos por esa mesa que les llegaba ya prefijada. Bueno, luego los resultados de las votaciones tampoco cuadraban, o sea, había regionales, por regionales como Andalucía, Cataluña, Norte, Exterior, bueno, Centro, demás, que en sus votaciones tenían más votos que los que tenía la regional en conjunto, y protestabas y te callaban. Y bueno, hubo muchas irregularidades, terminó el Congreso, pero fue todo una gran trampa que por ingenuidad o por decir, bueno, no han ido tan lejos como esperábamos, pues acabamos aceptando. Y aquello fue el punto de inicio. A partir de allí ya el Comité Confederal, el antiguo Comité Nacional, que era un órgano de gestión, de coordinación, que tomaba decisiones y empezó a tomar decisiones de todo tipo, ¿no? Pues como salirse de la IT en contra de los acuerdos de un congreso, que había decidido continuar en la IT, crear una internacional, expulsar regionales enteras, vetar puntos propuestos por sindicatos y por regionales, o recientemente pues todas las demandas contra los sindicatos de CNT y lo han decidido en comités cerrados a puerta, o sea, reunidos a puerta cerrada, donde una minoría selecta pues toman decisiones
que ni consultan ni les importa la opinión de sus bases. Bueno, yo quería matizar, porque igual no queda algo claro, algunas cosas que ha dicho el compañero Fran. No es verdad que esas agentes fueron los que hicieran más por el sindicato. Puede que algunos sí que invertían algún tiempo, aunque muchos de ellos lo que querían era lucrarse y lo han conseguido, y otros ya se han ido, muchos ya ni están ni en CNTIT ni en la CID, ya están viviendo del Estado o en otras organizaciones donde les pagarán mejor. No es verdad que a los que destinaban más tiempo, o sea, que tenían unos intereses personales o ideológicos, pero no es verdad que en todos lados la gente que destinaba más tiempo eran ellos, eso no podría ser un argumento. Cada sindicato de todo tipo, ¿no? Y en CNT siempre ha habido muchas tendencias en lo que la nutre. Y luego lo del Gabinete Técnico Confederal es una cosa que se aprobó en el Congreso de Córdoba, pero ellos con trampa no dijeron que iba a ser con gente con sueldo, sino que iba a ser un gabinete como una comisión de trabajo de compañeros y compañeras del sindicato a nivel estatal, de CNTIT, donde harían estudios jurídicos y de todo tipo teóricos para ser usados por los sindicatos de la Confederación. Luego, por la puerta de atrás, por la vía de los hechos consumados, por la vía de la decisión del Comité Confederal, pues fueron liberados. O a sueldo, como se le quiera llamar, es igual. Eso era, además no eran todos abogados. La mayoría, que eran 4 o 5, o algunos de ellos no eran ni siquiera abogados. Era una manera de meter a sueldo y pagar favores a gente que querían cobrar un salario o pagar favores. O sea, no eran gente que estaban trabajando, ni tenían profesión, ni tenían estudios de abogado, no estaban ejercitando como abogados. Y a la práctica ese gabinete técnico federal que tenía que llevar casos jurídicos de sindicatos que lo requerían, solo trabajaba por los sindicatos de su cuerda, para los sindicatos que les apoyaban. Lo pagábamos todos, pero cuando algún sindicato requería que el apoyo, el asesoramiento del gabinete técnico federal, que era pagado por todos los sindicatos, decía que tenían demasiado trabajo. Luego se descubrió que es que tenían tanto trabajo que estaban trabajando, mientras lo pagaba la CNTIT, ellos estaban trabajando paralelamente en otros casos externos a CNTIT o incluso creando un sindicato en el País Vasco para presentar en elecciones sindicales. O sea, era una gran estafa. Como estafa fue su creación, que en ningún momento se dijo que sería remunerada. ¿Van hacia una estructura profesionalizada absoluta y total? Y también hacia la aceptación dentro de lo que sería el sindicalismo amarillo y pensando solamente en un afiliado, otro afiliado, como nosotros lo vivimos, ¿no? Dentro de esas asambleas. Lo que importa es el número de afiliados y tal. Y dice, sí, pero ¿dónde están después los afiliados aquí en las asambleas? Porque no aparecen. No, pero da igual. Los que entren, que sigan pagando y ya veremos después qué tipo de servicios ofrecemos también, ¿no? O cómo son esos servicios. Bueno, a ver, yo es que creo, aparte de la importancia que destacan los compañeros sobre la corrupción que existe, creo que el origen de esto, de esta situación, no, pues espero no extenderme tanto, el origen de esta situación se produce después del Congreso de Perro, donde ya una serie de elementos que no han podido cambiar la organización en ese Congreso. Recuerdo que algún sindicato hasta proponía hablar sobre elecciones sindicales y no pudo. Cambian de estrategia y empiezan a tomar los centros que consideran de poder y a jerarquizar y centralizar las decisiones. Esto lo hacen a través de las plenarias del Nacional, a través de la toma del periódico CNT, a través de la toma de la Fundación Anselmo Lorenzo, ¿no? Con un mantra, la CNT es un sindicato, lo cual no es falso, pero es un sindicato con unas características que a ellos les sobran para poder acceder a lo que ellos consideran la masa obrera del mundo. Yo recuerdo haber escuchado en alguna ocasión que comentaban que hablar de revolución era espantar al obrero. Claro, eso es una ruptura total dentro de nuestro concepto de anarcosindicalismo, porque nuestro concepto de anarcosindicalismo no es simplemente regular la pobreza o perpetuarse en la lucha del convenio con el IPC, sino que realmente requiere, o creemos, transformar las mentalidades y conseguir las complicidades para transformar una economía. Esto empieza a trabajarse, como ya digo, después del año 2002, poquito a poco se va produciendo, se van tomando esas decisiones y, como ha comentado Edu, eso se concreta en el Congreso de Córdoba.
donde ahí ya se dan facultades a los comités, se introduce el gabinete técnico y se sigue avanzando. Y sobre todo se hace un cambio en el sistema de votación que elimina a los sindicatos que ellos consideraban, elimina, anula o desde luego les quita ventaja a los sindicatos que consideran ideológicos, sindicatos pequeños. Es fundamental el cambio de proporcionalidad en el voto para la destrucción de la organización. Hay que tener en cuenta que conseguir 10 afiliados en Ellín o 10 afiliados en cualquier pueblo, pues es muchísimo más complicado y tiene mucho más valor por lo difícil que es desarrollar allí la labor que conseguir 100 afiliados en Madrid o en Barcelona, si además le añadimos que empiezan a a utilizar Internet para una afiliación, con lo cual enlazo con algo que se decía antes, que hay afiliación, pero no hay participación. Esto a la vez se hace con una purga, porque por algunos datos que tenemos aquí, pues mirar, antes del Congreso de Córdoba, en el 2009 se desfedera Motril, en el 2010 al sindicato de oficios varios de Sevilla, por un asunto relacionado con elecciones sindicales, pues se ha hecho tapadera allí de una participación encubierta, ¿no? A partir del Congreso, en octubre de 2011, se desfedera Cádiz. En junio de 2013 se desfedera a Chiclana. En agosto del 14 se desfedera a Gamas. En el 15, Vélez Benaudalla, Huelva. En abril del 15, justo antes del Congreso, Elda, Sagunto, La Safor, La Plana, Marina Alta, Albacete, Alcoy. Y hay que tener en cuenta que también con el cambio del número de cotizantes, que tenía que haber muchos sindicatos pequeños que tenían participación, pasan a ser núcleos o directamente desaparecen. Y después del 2015 continúa la purga, porque aunque había sindicatos que seguíamos dando guerra, pues la mayoría aplastante con la centralización de las decisiones en el Comité Nacional, con el favoritismo que se hacía con el GTC, que como se ha comentado, se apoyaba a unos sindicatos, pero no se apoyaba a los otros, se continúa. En enero del 17 se desfedera a Torrelavega, en febrero a Tarragona, y luego después hay autodesfederaciones como Pontevedra o el Sindicato de Telecomunicaciones y Servicios Informáticos de Madrid, que era un sindicato muy fuerte, pero ya salió asqueado de esta situación. También Altiplano, Vigo, Villa García de Arosa, Coruña, Lugo, Murcia. Y en octubre del 18 la desfederación de la Federación Local de Madrid, que bueno, pues ya creo que entraremos más para allá. Efectivamente hay un plan y el plan es trasladar, centralizar, tener controlado todas las decisiones y utilizar el patrimonio. Para mí es fundamental comprender o intentar comprender qué ocurrió cuando a la organización le llegan los 7,5 millones de euros de la devolución del patrimonio. Y para mí aparecen dos tendencias. Una es la de megalomanía, de que algunos pensaban, vamos, con esto vamos a ser un sindicato más grande de comisiones y que UGT y a comprar y tal. Y otro es la corrupción que comentabais los compañeros, donde hay gente que viene a promocionarse políticamente. Algunos de los que iniciaron el GTC luego se les ha localizado en Podemos y legalizando Podemos en Tenerife, otros han pasado a otras organizaciones. Entonces, la situación que hay ahora pues, prácticamente es irreversible, aunque no haya una diferencia en los acuerdos de principios, tácticas y finalidades. Ellos han sido siempre expertos en ratificar principios, tácticas y finalidades y luego no funcionar con coherencia, o que mantengamos el concepto de secciones sindicales. Porque realmente lo que creo yo que están haciendo es una empresa sindical. De ahí viene en los tipos de marketing que se utiliza, el papel que se le da al afiliado de cotizante y no participante, en fin, que la situación está muy complicada y más con las denuncias que hay tanto de siglas como las últimas que se han producido de desahucios y algún hecho como el querer vender todos los locales de los sindicatos, tanto los de AIT como los de que no, a un banco o una inmobiliaria que ya nos lleva a la catadura moral que en este momento existe en la CIF de estar dispuestos a ese tipo de operaciones, algo que sería impensable desde una óptica
ya no diré anarcosindicalistas, sino de cierta honestidad. ¿Cómo se puede dar el patrimonio de nuestros mayores? Porque yo creo que no es ni de ellos ni nuestro, es de quienes lo hicieron, a un banco o una inmobiliaria para obtener una renta o para quitarse un problema. El haber tratado este tema, que lo han hecho recientemente, indica claramente que estamos en dos organizaciones radicalmente ya opuestas en la ética y en la conducta que tenemos que desarrollar. Eh, bueno, a mí es verdad que tengo problemas de conexión, entonces la parte de Edu no la he podido escuchar muy bien, pero bueno, yo creo que algo clave en todo este conflicto es, bueno, que al final tienes unos ideales dentro de la CNT que entienden que la organización tiene que ser centralista. Es decir, muchas de las propuestas que se hacen desde antes del 10º Congreso, antes de 2010, parten desde ahí. Es decir, Fran ha contado lo del gabinete técnico, es decir, entender que una organización federalista o confederalista necesita tener un gabinete a nivel nacional que sirva a tal, es un planteamiento bastante centralista, entender la organización como una organización bastante centralista, ¿no? Entender que la verdad es que los sindicatos deberían ser lo suficientemente autónomos como para poder afrontar y llevar sus temas sindicales y ya no sindicales, sus temas judiciales de todos los casos. Y si un sindicato no puede, siempre está la solidaridad de los sindicatos de pasarles contacto de abogados, ayudarles económicamente y demás, pero entender que la organización en sí necesita tener un gabinete técnico a nivel nacional y que este gabinete técnico se profesionalice en los conflictos de todos los sindicatos, para mí es una señal clara de que, bueno, pues dentro de la CNT había una tendencia muy clara a no entender la organización como una organización confederalista, ¿no? Muchos conflictos de que se han venido dado es por eso. El que está pasando con los locales viene a ser un poco lo mismo. Es decir, entiendes que los locales no pertenecen a los sindicatos que los están usando, sino que pertenecen al ente de la CNT a nivel nacional y que puede disponer y no disponer de esos locales a su antojo, ¿no? Y ya no es solo que, bueno, los sindicatos de la CNT están usando locales que ellos entienden que son suyos y que los van a vender, es que ha pasado dentro de su misma organización, es decir, a Candás, que es un sindicato de su organización, federado con ellos y tal, le han puesto el local a la venta. ¿Por qué? Porque a nivel centralista se ha entendido que, bueno, pues nosotros podemos disponer, es nuestro y disponemos, ¿no? Y vendemos el de Vigo y el otro de aquí de Andalucía, que no me sale el nombre, que no están ni en AIT ni en CIT, también, ¿no? Es decir, es ese sentimiento de, bueno, todo esto pertenece a la CNT es una organización centralista y trata a los sindicatos como si fueran franquicias de la misma y que podemos estar usando su marca para tener una actividad. Entonces, para mí desde ahí radica el foco del conflicto, desde el principio, ¿no? Y lo que se habla de, bueno, pues al final el Comité Nacional, los comités, las secretarías van teniendo cada vez más peso, más fuerza y tal. Yo creo que es bueno, que es una deriva clara que era esperable a su idea de entender que la organización es centralista. Es decir, si tú tienes a la CNT como ente a nivel nacional, es verdad que todavía no tienes no, o yo no lo sé, que la Secretaría Nacional esté cobrando, ¿no? O esté recibiendo remuneración, no lo sé. Pero bueno, no me parece una deriva muy rara con los planteamientos que tienen, ¿no? La IWW, que está en su misma internacional, sí tiene remuneración su tesorero nacional, el resto de secretarías no estoy seguro, pero yo creo que sí, que las 3 secretarías tienen remuneración, son los únicos que tienen remuneración de toda la organización. Por lo menos el tesorero, no sé si los otros dos. Pero entonces eso me parecería una deriva bastante lógica que acabará la CIT, porque yo creo que es reflejo de esa misma idea que tiene. Y creo que todo lo demás parte un poco de eso, ¿no? Todos los cambios que se han hecho, cómo los comités y las secretarías han cogido más fuerza, cómo atacan a los sindicatos pequeños o no, porque bueno, pues entienden que no son necesarios para el ente a nivel nacional y centralista, ¿no? Entonces sí que tienen esa sensación de somos franquicia, a ti te permito estar, a ti ya te he hecho porque no me interesa esto porque me estás trayendo quebraderos de cabeza,
ahora ha hecho a Elda y Alcoy, ahora no sé qué, ahora, ¿no? Y van haciendo una estrategia más bien de marketing y se ve también es donde enfocan el dinero y el esfuerzo, ¿no? Es decir, las campañas de marketing que tienen, ¿no? Las campañas de vídeo, las campañas de tal, es decir, están muy de la mano de, bueno, pues de unas campañas publicitarias eh, de mercado común. Es decir, podría ser cualquier empresa, cualquier algo que busca ese beneficio, esa rentabilidad. Entonces, para mí el conflicto principal radica de ahí, lo entender menos, cosas que puedan ser más o menos justificables, pero realmente creo que todo radica desde lo mismo. Y lo último que decía Goyo, ¿no? De que al final sí que ratifican siempre los principios, tácticas y penalidades, pero después no los llevan a cabo, no sé qué tal, es porque yo creo que lo que sí que tienen bastante cuidado es como en toda esta deriva intentan como que no les salpique mucho la mierda, ¿no? Entonces siempre quieren lavar esa imagen del el sindicato, ¿no? Por eso quieren, por lo que han hecho con los locales, ¿no? Su propuesta de que todos estos locales de sindicatos que nos queremos quitar de en medio y tal, bueno, vamos a venderlo en bloque a un banco, lo que sea tal, para que este banco sea el que se encargue de los desalojos. Así no daña nuestra imagen pública, ¿no? Como buscar esas cuestiones que creo que, bueno, porque al final sí les interesa mantener y cuidar su imagen. Pero bueno, y eso es lo que, bueno, pues les lleva a hacer artimañas encima todavía más turbias, ¿no? Que es como el tema de los locales, pero creo que realmente con ese cambio de ideología, porque al final entender que es una organización centralista es acabar con el federalismo, con el anarcosindicalismo, con las autonomías de los sindicatos, con un montón de cuestiones, pues bueno, es lo que les lleva a funcionar así y obviamente pues todo esto les aleja de los principios anarquistas. Para mí está claro, vamos. Si me permitís, compañeros, y ya que estamos más o menos yendo hacia el meridiano de todo lo que estamos relatando, hablando y añadiendo en datos e informando, vamos a leer uno de aquellos comunicados de estos últimos meses que de una manera muy concreta yo creo que lo resume, pues para añadir más a lo que nos queda de debate y de charla. Decía, ante la deplorable situación que nos hemos encontrado, ante el conflicto generado por la escisión entre CNT-CID y CNT-IT, comunicamos dos puntos. Primero, que en la actualidad ninguna organización tiene la legitimidad para monopolizar la historia de la CNT. La historia de la CNT pertenece a todo el movimiento obrero, a todo el movimiento anarquista, a toda la clase obrera. Dos, ningún grupo tiene la legitimidad para registrar comercialmente los símbolos, números y banderas de dicha historia. Tres, condenamos y repudiamos cualquier utilización de la justicia burguesa y estatal para resolver conflictos entre anarquistas y entre anarcosindicalistas. Defendemos la solución de conflictos sin intermediarios y mucho menos si estos son partes integrantes del Estado y el capital. Y por último, cuatro, desautorizamos y legitimizamos toda la decisión que provenga de la justicia burguesa y estatal, la cual nos persigue, ya la que, entre otras cosas, entre todos combatimos. Este comunicado era del 23 del 12 del 24 y era promulgado por el Ateneo Libertario de Gracia. Aquí en Cataluña hubo, no sé si 20 o 30 y pico colectivos, ateneos y entidades que se sumaron a una denuncia pública de la demanda de la CID, bueno, las últimas demandas contra prácticamente todos los sindicatos de CNT. Y eran entidades que no, algunas que no son ni siquiera libertarias o que no estaban en este conflicto entre ambos sindicatos, pero que llegados a estos límites, pues se tuvieron que sumar y denunciar públicamente que no tenía nada de ético. ¿No? Ya no digamos algo sindicalista o libertario, sino que eso era impropio de cualquier organización o colectivo social. Intentar usar la Audiencia Nacional, pedir años de cárcel, desahuciar sindicatos, vender sindicatos y locales históricos, etcétera, etcétera. Pero bueno, a esta gente, que son poquitos,
que son muy poca gente, aunque puedan tener algunos afiliados, es un sindicato súper minoritario. Aún así, teniendo afiliados, los que lo dirigen son muy poquitos. A esta gente les importa poco la imagen pública. Vienen a llenarse los bolsillos, a hacer currículum y cuando pueden se piran y se van a otro lado donde podrán enriquecerse más. De todas formas, respecto al comunicado, hay que tener en cuenta que estamos hablando de una organización, es decir, la CNT no es del movimiento obrero, así en general, porque hay movimiento obrero que es comunista y no tiene nada que ver con la CNT, ¿vale? Y lo mismo, es decir, que hay una entidad que es la organización y que históricamente muchas veces ha estado dividida y las soluciones que se han dado en esos conflictos siempre han sido de tipo asociativo. Es decir, que se respetan los grupos que se vayan haciendo, la estructura que se vayan haciendo y no se recurre ni al Estado, ni al juez, ni a la policía, ni nada. Se soluciona entre ellos, aunque los odie, ¿eh? Porque pensaba que durante el franquismo apareció una facción partidaria de pactar con Franco, que son el cincopuntismo, y mucha gente los odiaban porque Franco había matado a muchos compañeros, a muchas familias. Y a pesar de todo eso, a nadie se le ocurriría ni denunciarlo ni a nivel internacional con la Haya, ni después con la democracia, ni nada, nada. Simplemente hay una facción cincopuntista, ¿vale? Ahí están. Nosotros seguimos nuestro camino, ellos el suyo, aunque es verdad que casi todos se quitaron del barco, sí, se bajaron del barco porque fue un escándalo, etcétera, etcétera. Y entonces, pues, eso. Hay una estructura que tiene una serie de acuerdos, hay que tener en cuenta. Ahora bien, hay que decirlo que en el caso actual, ellos han cumplido una serie de acuerdos. Es muy fácil hablar en este momento de que la creación de la CID viene del comité, no viene de los sindicatos ni de la asamblea. Es así de claro, ¿vale? Pero aparte de eso, hay otra serie de hechos consumados que ha hecho el comité sin consulta a los sindicatos. Por ejemplo, cuando en 2012, hay unos compañeros que me dicen que fue antes, pero bueno, yo recuerdo 2012 porque tengo ahí una serie de papeles y tal, en que las cuentas bancarias que se pasaban a los sindicatos para controlar la economía, para que no hubiese ningún desfalco ni nada, que antes era bastante transparente y por eso se podía controlar bastante bien. A partir del año 2012, el Comité Nacional Confederal, como se quiera llamar, pues, que estaba en Córdoba, ellos opacaron esas cuentas. Ya los sindicatos no tenían acceso a los movimientos bancarios y por tanto no pueden detectar qué estaban haciendo con el dinero. Tiene que ser un pleno en que se hacía una auditoría, que era la comisión revisora de las cuentas, y ahí a ver si se dan cuenta. Y que además muchas veces normalmente se nos va siempre a lo mismo. Y como nosotros siempre íbamos con votos de confianza, repartíamos los votos y luego había mucha dejadez. Es que de todo esto hay que hacer también bastante autocrítica, ¿eh? Siempre ha habido mucha dejadez por nuestra parte. O siempre hemos querido sobreintelectualizar muchas cosas que cuando eran muy zafias, cosas que eran muy zafias, lo hemos querido intelectualizar muchas veces, ¿no? Darle como una entidad a esta gente que no tenían, que simplemente era gente que iba a lo suyo y punto. Y muchas veces, pues, es que nosotros, pues, muchas veces es que no íbamos a las comisiones. A lo mejor lo criticábamos muchas veces, se iba a los plenos, se hacían comunicados y tal, pero formas efectivas de controlarles, muchas veces eran débiles. Es verdad que ellos no se dejaban, ¿eh? Pero tampoco nosotros insistíamos demasiado. Simplemente, pues, rajábamos, criticábamos y con este tipo de gente el razonamiento no creas tú que es muy eficaz. Tienes que hacer hechos muy, muy eficaces de por sí para ponerle freno. Pero bueno, es verdad que obviamente la culpa, la cosa viene de ellos, ¿no? Quizá nosotros tenemos defectos, quizá por una falta de experiencia, por una falta de costumbre y tal, pero también hay mucha dividez nuestra. También, por ejemplo, los sindicatos pequeños. En mi opinión, el sistema de votos, lo que hacen en 2010, el sistema de votos era que cada mínima diferencia de votos, ya un sindicato tenía más votos que otros, ¿no? O sea, de 10 afiliados, 20 afiliados, 30 afiliados, 40 afiliados, 50 afiliados, todo eso tenía diferentes votos y era como todo, como un poquito ya eras más que otro, ¿no? Y ahí estaba la cuestión, porque sí había sindicatos que, el grueso de los sindicatos del CNT no estaban al mínimo. O sea, muchos de los sindicatos pues eran a lo mejor pues, 20, 70 y tal.
Lo que pasa es que si tú piensas un sindicato de 20 afiliados a 70 afiliados, en proporción a la sociedad, al movimiento obrero en general, no es nada, una minoría, esa es la realidad. El sistema proporcional se hizo antiguamente pues, para intentar representar una diferencia entre 10 afiliados a 1000 afiliados, en que cuando había que hablar de una huelga, la declaramos o no la declaramos, pues claro, quizás 1000 afiliados hay que escucharlo, a ver si la huelga puede ser eficaz o no puede ser eficaz. Entonces había ese razonamiento. Pero cuando está en movimiento minúsculo, las diferencias no son muy reales, ¿no? Puede, de 5 a 100, pues bueno, sí, pero que no es algo tampoco que te vayas a matar. Lo que sí quiero decir es que por experiencia, los sindicatos de 5 afiliados no funcionaban. Y yo creo que no hubiesen, conocemos por experiencia que no fueron capaces ni podían ser capaces de revertir la situación, los sindicatos pequeños. El Congreso de 2010 de Córdoba se hizo con los sindicatos pequeños votando con toda su legitimidad, pero es que no tenían fuerza realmente. Los sindicatos pequeños no funcionaban muchas veces, se convertían en núcleos confederales en el mejor de los casos y tal. Son muy útiles, los sindicatos pequeños de 5, pues son muy útiles para un pueblo que tiene 300 habitantes, pues un sindicato pequeño tenía mucha utilidad. O sea, yo estaba en contra de ese acuerdo, ¿no? Pero en el tema de la lucha de los votos y todas esas cosas, yo creo que no fue algo realmente trascendente. Lo que sí generó es una mentalidad, una actitud muy hostil que ya existía de antemano. Hay un escrito ahí de una feminista, María Redondo, que toca las actitudes. Ya no solamente en la CNT y en el movimiento anarquista, sino de los movimientos sociales en general, en que siempre hemos tenido unas actitudes muy tóxicas, muy agresivas, muy de buscar la pelea, de la competencia, quién habla mejor, o realidad, quién razona mejor, le pongo mi nombre a una tendencia, ¿sabes? Cosas así muy ridículas. Y esa actitud ha hecho mucho daño. Los sindicatos pequeños, yo creo de que han pasado de 5 a 15 y es que los sindicatos pequeños no funcionaban, es que no había fuerza ni siquiera para llevar los cargos muchas veces. Un tesorero, alguien que lleva acción sindical, un poco de prensa, propaganda, es que no daba. Entonces la figura de los núcleos confederales pues ya eran útiles en sí. Y conseguía un poquito de entidad, pues ya se podían hacer sindicatos más adelante, con un poquito más de gente. ¿Por qué muchos sindicatos pequeños funcionaban muy bien? Porque los había. Porque en realidad no tenían 5 afiliados, tenían muchos más. Yo me acuerdo, Cádiz, que siempre se ponía como ejemplo del sindicato pequeño, Cádiz jamás fueron 5, jamás en la vida. Eran muchos más. Me acuerdo yo de que en el periodo 2005 a 2008 aparecía Sevilla, que tenía como 500 afiliados, y me acuerdo yo que los plenos conseguí identificar a 9 delegados, ¿vale? De Sevilla. Sevilla luego se demostró que compraban votos, ¿vale? No tienen 500 afiliados. Eso era obvio, ¿vale? Pero Cádiz, por ejemplo, que cotizaba por 5, en el mismo periodo yo conté 12 delegados. ¿Cómo puede un sindicato de 5 tener 12 delegados? Es verdad que eran diferentes plenos, ¿vale? Pero que uno se da de baja y otro se da de alta. No, es que eran más de 5, por eso Cádiz funcionaba. Y como Cádiz había muchos sindicatos, o sea, lo que hacían los sindicatos de la CNT tenían un problema económico, tenían que pagar el local, tenían que pagar el agua, tenían que pagar muchas cosas. Entonces, muchas veces, sindicatos que no eran 5, eran con 20, 30, 40, retenían el dinero a nivel local y pagaban lo que tenían que pagar a nivel local y a nivel nacional enviaban el dinero que podían. Eso era lo que ocurría, por eso muchos sindicatos de 5 funcionaban, pero nunca eran de 5. Ahora bien, sindicatos de 5, pues sí, para pueblos pequeños, comarcas, sí, en ese sentido. Pero sí digo una cosa, yo creo que a nivel del conflicto que hemos tenido, no fue una cosa muy importante que en Córdoba se converse de 5 a 15. Pues no. Goyo, eh, por ir adelantando algo y sobre todo lo que ha acontecido en estas últimas semanas y en estos últimos meses, ¿cuáles son las últimas informaciones que ha habido acerca del conflicto y de lo que estaba aconteciendo? Bueno, a ver, a lo mejor te doy una visión muy madrileña, ¿no? Eh, eh, el 14 de marzo nos llegaron unas comunicaciones de desahucio de los locales de Tirso de Molina. Entonces, esto ahora mismo, nosotros hicimos una reposición
que es más o menos, pues no estar conforme, lógicamente, a la espera de que se celebren 2 juicios que hay planteados sobre la titularidad de los mismos, porque nos hemos pagado la Federación Local de Madrid y, sin embargo, pues lo han inmatriculado como si fuese la propia. Y esa está en discusión. Entonces, de momento eso está paralizado, no nos ha llegado de los juzgados ninguna notificación de que se acepte, pero no se ha iniciado ningún trámite, ¿no? Esa por el lado de lo que es Madrid. Luego, después, a nivel nacional, lo que estábamos comentando de una propuesta de Valladolid de vender todos los locales de tanto los que estamos utilizando la IT, que éramos 13 locales, como los que tenían cerrados, porque claro, no solamente ha habido gente que se ha ido a la IT, también ha habido desbandada de gente mosca dejado de funcionar, que son otros 13, y luego hay dos, uno que es Vigo y otro que es Lebrija, que están utilizados por gente que no está federada ni en un sitio ni en otro. Esa propuesta, que era la barbaridad esa que os he comentado, de que se le vendiesen a una inmobiliaria o a un banco, con el criterio de que aunque perderían dinero no serían los responsables del desahucio, o eso se piensan, porque vamos, claro, estaría claro, pues lo han tratado muy recientemente y no lo han aceptado. Ya decía antes, solamente el hecho de tratar tamaña barbaridad de dar negocio a las inmobiliarias y a los bancos, pues ya es indicativo de todo. Lo que sí seguirán adelante es con el tema de desahucios y han acordado vender el local de Lugo, que pertenece pues a la Confederación. Esas son las últimas noticias concretas que tengo y que, bueno, son indicativas de la situación de inmoralidad que ya se ha apoderado de la CID. ¿Qué es lo que le has dicho? ¿De Lugo? Lugo. Luego entraron en Lugo, cambiaron la cerradura, que los gallegos arramplan mucho. Esos son de los destacados. Y entraron en Lugo, los compañeros recuperaron el local y ahora han tomado el acuerdo de venderlo. Pero vamos, que pues sí, pues que hay que esperar ese tipo de actuaciones como lo que habéis comentado de Candás, que otra barbaridad absoluta, que esto proviene ya del tiempo que me acuerdo de una frase que tenían en el acuerdo para vender Candás, que decían, pues se vende el local y con una oficina de 50 metros ya se apañan. Y es un local histórico, tal vez ese y Logroño creo que están los únicos puntos históricos por donde deambulaban nuestros mayores por allí y tal, y entonces pues tienen unos valores que no pueden ser mercantiles simplemente. Son de venganzas y daños bueno, otra muestra más de la inmoralidad que está rigiendo a esa organización. Goyo, ¿cuáles son las medidas legales y de acción que ha adoptado la CNTIT ante la apropiación indebida que estás comentando colectiva, la intelectual, la ideológica, a todos los niveles? Lo que comentabas anteriormente, comentaban también el resto de los compañeros sobre el patrimonio histórico, de todos y de todas, y de la infamia del oportunismo económico e ideológico por parte de la CID. A ver, centrados en Madrid, como te digo, pues tenemos planteado esa discusión, ¿no? De si te puedes inmatricular un local y ya quedártelo, ¿no? A nivel general, yo creo que la situación que tenemos es un recurso en el Supremo contra el registro ese de la propiedad que se han hecho, la sentencia de la Audiencia Nacional, que desconozco, no sé si los compañeros tendrán más detalle que pueda, no sé, que puedan tener algún detalle mayor de cómo evoluciona eso, pues yo no sé lo que tarda, pues la justicia es tela marinera. Ahora justamente estamos con los compañeros que les sale el juicio por una detención del 20 de noviembre del año 20. 5 años que lo han tenido ahí el proceso, ¿no? Y esto pues no sé lo que podrá tardar. Y eso en cuanto a las medidas judiciales, en cuanto a las medidas pues organizativas, pues las estamos teniendo, ¿no? Porque estamos suponiéndonos, por supuesto, en el peor de los casos, y bueno, pues están teniendo claro pues que en algún momento determinado pues tendremos que recibir a Desocupa o tendremos que recibir a la UIP, ¿no? Y entonces, pues claro, todo eso pues se está preparando, ¿no? Pero todavía no está concretado. ¿Vale? Algo así ha sido que
que una inmobiliaria, aunque se haya creado para ese fin, ha acabado controlando el patrimonio histórico. Patrimonio histórico nos referimos a que robó la dictadura franquista, al conjunto del patrimonio incautado por el franquismo de los sindicatos de CNT y ha acabado en manos de una veintena de sátrapas, de corruptos, Pero, con fines Edu, puramente inmobiliarios. ¿sabes de dónde procede? O sea, ¿se sabe el origen De esta gente. sí, de estos elementos? Bueno, algunos ya estaban, pocos, como Luis Fuentes de Bilbao, hacer carrera política y empezar por aquí, porque en otro sitio no tendrían auditorio ni les darían pie a que pudieran hacer nada. Y era una manera de empezar, y intereses ideológicos también, pues de gente que son autoritarios, ya llámase comunistas, socialdemócratas, pero son autoritarios, no tienen la idea, como decía Alfonso de Granada, tiene una idea de organización completamente centralista, donde un comité tiene que decidirlo todo y las entes pues son solamente delegaciones, franquicias. Por el momento que entras en un sindicato de en CNT ya es como una secta, ya tiene que entregar su patrimonio y si se le echa o se va ya se queda sin patrimonio. Pues esto es lo mismo, ejecutar los acuerdos del comité y si se entera de algo, de ser por los periódicos, porque esos sindicatos si se enteran de algunas cosas es atrás de otro. O sea, las demandas se tienen que entrar a través nuestro, ellos ni siquiera se informan. O sea, gente que tenían como fin jerarquizar y centralizar la organización por intereses económicos corruptos y otros por intereses ideológicos que querían un sindicato, bueno, se creen que han descubierto la sopa de ajo y que van a seguir el modelo y van a hacer algo. Ese modelo ya está muy... No, si era sobre lo que estaba comentando Edu, porque me ha traído un recuerdo agradable y desagradable, del Congreso de Córdoba, y era con la intervención del compañero de Cádiz, no sé si os recordaréis, creo que era normativa orgánica, que dijo, esto es salmorejo tóxico, refiriéndose a la normativa orgánica, y mira si ha sido salmorejo tóxico, ¿no? Porque efectivamente pues ha abierto el paso a unos poderes centralizados, ¿eh? Y muestra de ello, os puedo decir que para que os hagáis una idea, el congreso de refundación que hicimos de la IT, que se hizo en la localidad de Villalonga, fue del 13 al 16 de diciembre del 17. Bueno, pues el sábado 30 de diciembre del mismo año, 15 días después, desde la Secretaría Jurídica del Comité Confederal, un tal Publi, si no se me va a olvidar, decía, desde esta Secretaría queremos informar a toda la Confederación que se han iniciado acciones judiciales contra ciertos grupos de personas que están haciéndose pasar por la CNT. Ni había acuerdo de pleno ni nada. Ahí ya la Secretaría directamente decidían las denuncias. Y el mismo caso ocurre con el tema del desahucio de Madrid. Les explico un pelín. El desahucio de Madrid, los compañeros de la CID de Madrid pues saben que va a ser un escándalo y que no va a ser tranquilo, porque ya tienen la experiencia, ¿no? Y entonces hicieron una propuesta de que se debatiese en pleno nacional si se ponía el desahucio o no contra los locales de Tirso de Molina. Bueno, pues esto llegó el Comité Confederal, lo rechazó y no metieron el punto ni tan siquiera en pleno, con lo cual la centralización es brutal porque efectivamente los afectados más directamente van a ser los de su gente de Madrid. Les da lo mismo, les da lo mismo. El comité se ha apropiado de eso, como comentaba Edu, y manda, y manda. Y era comentaros solamente ese detalle de ejecutivismo, ya vamos, brutal. Yo, por lo que comentabas de si a otros sindicatos han podido posicionar o se han podido posicionar otros colectivos, claro, yo me puedo centrar un poco en Granada, y es verdad que Granada, pues, claro, no teníamos mucha relación con los otros sindicatos, es decir, el 1 de mayo siempre hemos hecho solos, por el motivo de, bueno, al final estamos, queremos llevar a la calle y dar un discurso de un modelo sindical que es propio, ¿no? Y estamos criticando las elecciones sindicales, estamos criticando la participación en comité de prensa, tal y cual, y es como, bueno, yo en el 1 de mayo me quiero centrar en hacer mi cosa, no quiero ir detrás de otros sindicatos. Es verdad que también no había
muy mala relación, por ejemplo, con el SAT o con tal, pero es verdad que eran sindicatos con los que, salvo en conflictos en sitios concretos como en hostelería y tal, no solemos coincidir. Entonces, bueno, ¿qué ha pasado? Que la CID sí, claro, coincide perfectamente con ellos, con su forma de sus planteamientos y todo, y no se siente incómoda con, bueno, pues con el modo de funcionar de todos estos sindicatos, ¿no? Ni con esas prácticas ni demás. Entonces, bueno, pues sí tienen su intersindical montada, ¿no? Su grupo sindical feminista, tal, su 1 de mayo que salen todos juntos y tal. Realmente los demás, no es que los demás sindicatos nos tengan mayor antipatía, pero bueno, no, ni se van a posicionar ni vamos a hacer cosas conjuntos con ellos. Es verdad que, por ejemplo, en el tema de represión, cuando nosotros tuvimos el caso del Frankfurt, que a una compañera y a un compañero les pedían 2 años de cárcel por un conflicto laboral, y el SAT tenía a 3 personas que les estaban pidiendo cárcel, también por una ocupación. Pues ahí sí, pues hicieron mesas redondas contra en la represión sindical, demás y tal, es decir, que y eso nos invitaron ellos, ¿no? Porque entienden que, aunque no hay una relación continuada, pues bueno, pues es un tema que nos atañe a todos, entonces en cosas concretas sí hemos participado. Sí, con ese ejemplo quiero decir que no hay un rechazo de los otros sindicatos hacia nosotros, pero es verdad que, bueno, pues en su actividad cotidiana, pues están más con la CID, como creo que es normal. Y luego es verdad que los colectivos, por ejemplo, de aquí de Granada, que existen las dos organizaciones, muchos es que realmente nos hemos dado cuenta que, por ejemplo, ni lo saben, pero realmente es que la propia actividad y las afinidades se van creando, ¿no? Es decir, con el centro social ocupado que había aquí, que no era de corte anarquista, pero bueno, mucha gente que había sí, otra gente no, realmente ya la han desalojado, pero poco de desalojar era como, bueno, nosotros tenemos relación con vosotros y es que prácticamente ni nos habíamos planteado que existen 2 CNTs. En realidad, a los otros no, ni les hemos visto, no sabemos ni quiénes son, ¿no? Entonces, como que dentro de una ciudad, al final, bueno, pues los diferentes colectivos van teniendo relaciones con los que ideológicamente son más afines, ¿no? Creo que en Barcelona, que llevan existiendo las 2 CNTs, existen desde hace un mogollón de años, se ve claramente, es decir, la que CNT-IT tiene relación con los movimientos anarquistas, ocupación y demás, y Medinaceli no. Es decir, no está en ese entorno, está en otro entorno. Entonces, bueno, pues sí, pues los colectivos más sociales, más quincemeros, más demás, estarán con Medinaceli, y los que sean de corte más libertaria, más por la ocupación, más radicales o más tal, se encontrarán con la CNT-IT. Y eso creo que es así. Entonces, claro, ¿los colectivos sociales se te van a posicionar? Yo creo que no. Es decir, es verdad que ahora con el conflicto interno, lo veían muy bueno, pues están peleándose por las siglas y se han mantenido un poco al margen. No les ha llamado mucho la atención directamente tampoco. Pero ahora con el tema de los locales, ahí sí que hay gente que ha dicho, hostia, esto ya se está yendo de madre, porque ya es una cuestión de, tío, estás saliendo. Es decir, es un poco es de hipocresía. Estás saliendo en las manifestaciones de la vivienda, estás hablando de tal, queriendo contra la especulación, contra tal, y quieres vender todos los locales a un fondo buitre o a una inmobiliaria. Es decir, ahí es donde sí que hay, no voy a hablar de colectivos, pero que sí que hay personas, integrantes de colectivos de Granada, donde han dicho, oye, ¿qué es esto? ¿Sabes? Ya se han dejado de creer esa cuestión, ¿no? Pero es verdad que, bueno, a los colectivos no ha llegado, tampoco se les ha pedido posicionarse, no hay ninguno que se haya posicionado, pero sí hay gente que bueno, que está teniendo ahí sus conflictos internos con encontrarse con esta gente o hacer cosas con ellos, en rollo de, oye, mira, igual este es un colectivo o es una organización con la que no tiene sentido que nos juntemos por el tema de la vivienda. Igual no públicamente, pero internamente sí está, creo, que en algunos colectivos están teniendo ese debate. Y está bien, ¿no? Y bueno, y sí que sé de gente que se ha ido de la CID, eh, entre otras. Ya era díscola con el tema de las denuncias por las siglas, como que no les gustaba mucho, pero bueno, con el tema de los locales ha sido, bueno, hasta aquí, ¿sabes?
porque no hay línea roja que no se pueda traspasar, ¿no? Esto ha sido como una cosa de, hostia, pues yo en mi inocencia o en mi idea quería pensar que esto era solo por una cuestión de siglas y un conflicto interno que te lleva un poco la rabia, muchas veces, ¿no? Más que la ideología o el raciocinio, pero ya han visto que no, que van más allá, que trascienden mucho más allá. Entonces es como sí que hay gente que, bueno, que en cuanto se enteran, que es difícil que se enteren, bueno, lo están planteando en sus asambleas y están diciendo, oye, ¿qué cojones pasa? ¿Qué es esto? ¿Sabes? ¿Por qué no tenemos información? ¿No? Y bueno, yo creo que eso está bien. Tiene que llegar y me parece que el tema de los locales es pues, la puerta de acceso para que mucha gente se preste atención, ¿no? A este conflicto. Cosa que con otras cosas no se ha prestado. Otros colectivos o no le hemos sabido nosotros dar la importancia que tiene. No darle la importancia que tenemos, sino transmitir la importancia que tiene, quería decir. Y bueno, pues yo creo que ese es el momento en el que estamos y que por ahí tenemos que tener. Si realmente, a ver cómo digo esto, las críticas están ahí, ¿no? Y las dos organizaciones se critican en sí. Es decir, la CNT-CID critica a los sindicatos de la IT y nos dan mala fama por que somos ortodoxos, somos intolerantes y tenemos muy mal genio y vaya formas tenemos de tal y estamos llenos de viejos, que es como, bueno, vale, pues son tus críticas y las críticas que la CNT puede hacer a la CNT-CID es, sois unos especuladores, estáis pidiendo años de cárcel a Peña, estáis... Es decir, que yo creo que si lo pones en una balanza, queda un poco de, joder, es que hay gente de la CNT-CID que es que vaya modales tiene y me pegan gritos. Y es como, bueno, cabrón, tú estás denunciando a Peña para meterle en la cárcel, ¿sabes? Vamos a intentar, a ver, vamos a buscar un equilibrio, poner las cosas en su sitio, ¿no? Y ver dónde está el conflicto y qué líneas rojas se están traspasando. Que es una mierda, que se pierdan las formas y que se llegue a faltar de respeto, pero bueno, vamos a tratarlas en su justa medida. Que no... Y bueno, creo que eso es lo que toca ahora y simplemente, pues yo creo que es difundir y dar a conocer lo que está pasando y luego que los restos de colectivos decidan. Tú das a conocer que está pasando esto y si la CGT y grupos de quincemeros o la CUP en Cataluña hacen oídos sordos y siguen juntándose y relacionándose con la CNT, decir, ya está todo bien, ¿sabes? Pues esto Pero iría para todos antes de pasar a lo de la discordia, y yo diría, pues, si nos llaman radicales por combatir el reformismo, ¿no? No sé cómo sería la balanza, ¿no? ¿Hacia dónde iría más la balanza? Unos van directamente a lo que hicieron otros y amarillarse por completo, y los que quieren conservar en sí la lucha de la clase obrera y del anarcosindicalismo nos llaman radicales. ¿Qué piensas, Fran? Sí, bueno, hay que aclarar una cosita. Yo creo que sobre el tema de la madriguera, el centro social que ha sido recientemente desalojado en Granada, yo creo que es al revés. Es un centro social anarquista donde hay gente, no todo el mundo era anarquista, ¿no? Pero por eso, aunque de una forma un poco popular, sí lo eran. Lo eran por los principios, por la lógica en que habían actuado, tenían la bandera que tenían, hacían los actos que hacían, y eran gente pues muy simpática, aunque claro, muchos de ellos eran jovencitos que no tenían nada que ver con el tema del sindicalismo, muchos venían de la subcultura árabe, ¿no? De cosas así, y un poco de esta forma, que a lo mejor al compañero más veterano igual le sorprende un poquitín, pero eso siempre está allí, con el punk y tal, ¿no? Una forma, ¿no? Y a ver, yo siempre lo he visto como más afín a nosotros por la propia práctica y la propia afinidad de pensamiento con nuestras diferencias, ¿eh? Y tal. Y es verdad lo que dice Alfonso, de que la otra CNT, es que la otra CNT realmente era muy de oficina, muy poco actuar en la calle. Y yo diría que incluso el SAT, ¿vale? Prefería juntarse muchas veces más con nosotros, porque el SAT en Granada, pues, tiene una situación muy de calle, ¿no? Entonces, nos veía a nosotros un poco más callejeros y ahí. Pero sí es verdad que también tiene una serie de actos de multitud de sindicatos. Nosotros no es que digamos que no siempre, pero tiene que estar justificado y claro, así sí, ¿no? Pero vamos, también el SAT tampoco no es que el SAT y otros sindicatos no es que se desvivan, pero sí es verdad que se van a pegar un poco a ellos en el sentido de que tiene garantizada la presencia, mientras que nosotros no es que nos llevemos mal, nos conocemos, nos tratamos bien y tal,
pero tiene que haber un motivo, ¿no? Que no es una alianza de sindicatos, de siglas en sí, ¿no? Y bueno, hay también pues, otras organizaciones que no son anarquistas y tal, porque viven una situación muy parecida, pero al final la práctica es la que sella un poco las relaciones y si es verdad, pues aquí en Granada nadie se va a posicionar, ¿sabes? Realmente. Yo creo que ni siquiera ni en los locales ni en las organizaciones, conozco algún grupo anarquista que se han preocupado más por la lucha de las siglas, ¿vale? Por la cuestión asociativa. Pero sí hay también otra gente que se han preocupado más por el tema de los locales, porque hay una cuestión económica ahí en todo eso y tal. Yo personalmente creo que ahora está haciendo más el tema de los locales básicamente porque ya es más conocido el conflicto. Cuando empezó el tema de las siglas y tal, había mucha desinformación, todo el mundo contaba a nivel individual un poco lo que le parecía, cosas que no eran correctas, incluso gente nuestra, ¿eh? No se contaba bien la cosa, entonces era tan dudoso y estaba todo tan mezclado que la gente no quería implicarse y apartó claramente. Mientras que los locales es una cosa pues, bastante más clara, hay ya más conocimiento de lo que ha pasado, y entonces es un poco más fácil posicionarse. Con todo, estamos hablando de muchas veces de colectivos que están en los movimientos sociales, en las luchas sociales, que fíjate en la madriguera, ¿no? A pesar de que son una jovencilla y tal, pues han sufrido un desalojo y se van a tener que tragárselo, se van a tener que joder. Lo que ocurre muchas veces en los momentos sociales es que todo el mundo está acostumbrado a sufrir represión por la policía, a sufrir cárcel, a sufrir comisaría, mazmorra, a sufrir heridas, pelotazos, porrazos de policía y tal. Entonces, gente que está acostumbrada a sufrir, pues van a sufrir muy poco la lucha de sigla o de los locales. Se van a posicionar, te van a decir que es una putada, que es algo malo, pero es también malo que desalojen o que te den un pelotazo a la policía, ¿no? Todo eso es malo. Entonces, tragan, ¿vale? Y nos pasa todo, ¿eh? Todo tragamos a las cosas malas. Esto lo saben muy bien los reformistas, ¿eh? Y yo creo que han hecho mucho una política de política de hecho consumado, sabiendo que esto va así, en que la gente va a hacer un manifiesto como mucho, un comunicado de apoyo y tal, pero no trasciende más. Y es lo que tenemos que empezar a asumir, que sí, podemos recibir un apoyito moral, un comunicado, pero son palabras al final. Y al final, ¿qué es lo que ocurre? Pues, que tragamos, de la misma forma que un compañero se pasa 3 años en la cárcel, eh, la gente de la CIT en este momento pues se va a tragar el tema de las 6 de Suiza, ¿no? Pues estamos muy acostumbrados al tema ese. Hay posibilidad de hacer cosas, los comunicados no están mal en sí, pero el tema de los apoyos, las palabras y tal, no va a hacer nada. Acabando concretamente esta charla de data y el monográfico, lo que habíamos comentado antes también con Goyo, ¿qué nos podías recordar del 12 de abril de lo que se hizo en el local, en el centro de Discordia? Y hablar también de la acción legal y del futuro. Y sobre todo de ese documental que pusisteis que era donde no las dan, se toman. Bueno, a ver, nosotros tomamos la decisión, un poco en la línea de lo comentado por los compañeros, de sacar el conflicto a la calle, de que se conociese. Entonces, este acto se preveyó organizar en torno a las denuncias de la Audiencia Nacional. Pero como lo habíamos preparado con bastante tiempo, cosa que suele ser rara en nosotros, pues de la Audiencia Nacional, luego después nos llegó la noticia del desahucio, con lo cual, porque en principio iban a poner para gastos, la entrada para gastos en la Audiencia Nacional. Y nos llegó la noticia de los desahucios y después nos llegó también la noticia del intento de venta o la discusión sobre la venta que iban a tener. Entonces, pues claro, forzamos la publicidad en esta línea y la jornada pues resultó muy satisfactoria. Empezó mal por la mañana porque, bueno, mal, empezó bien por la mañana porque se presentó un equipo de Telemadrid con un coche de desocupas allí para hacer un reportaje y bueno, se hizo una llamada de alerta rápida, se presentaron allí compañeros de muchos colectivos, compañeros que ya estaban preparando la jornada en Discordia
en cuanto a infraestructura y se les hizo marcharse, ¿no? Se les echó. Luego después, por la tarde, la asistencia fue muy numerosa, de compañeros, antiguos compañeros, también fue gente de la CIF, aunque no lo dijeron, estaban amagados, y de diversos colectivos, y bueno, pues se hizo una explicación de cómo había sido todo el proceso pues un poco lo que hemos estado hablando, de cómo se ha ido la organización jerarquizando, separando y dando detalles sobre la Audiencia Nacional, pues y sobre el tema de los desahucios de Madrid y sobre el asunto de la venta. La proyección del documental, ahí tuvimos un poco de alteración del programa, queríamos haberlo puesto un poquito antes para que se centrase la discusión en el hecho inmoral de la venta a una inmobiliaria, fondo buitre o banco de los locales del patrimonio, ¿no? Y tuvimos que ponerlo al final y luego se centró mucho sobre la organización, porque este documental es un documental que se hizo cuando la toma del Consejo Económico y Social, no sé si recordaréis que tuvo un total de 124 detenidos, entonces desde Asturias se hizo un documental que no está en redes, no lo tenemos en redes, y donde se detalla pues toda la jornada, cómo vinieron los autobuses, los compañeros, aquello era todo OIT, y aquello fue lo que desbloqueó las negociaciones de recuperación del patrimonio, porque el PP no nos contestaba a los escritos, no nos contestaba a nada, y bueno, pues tuvimos que dar un golpe de fuerza y efectivamente pues inmediatamente se legalizó la ocupación de Almería, se empezaron a tener conversaciones de devolución y ya se abrió el proceso que luego tardó años, bastantes años, en la devolución del patrimonio. Bien, la asistencia muy bien y yo destacaría la última intervención. Bueno, pues estoy de acuerdo con lo que han comentado los compañeros, los colectivos libertarios sí saben, por lo menos aquí en Madrid, lo que está ocurriendo. Otro tema es que los más flojitos pues no se pronuncian porque quieren seguir sus relaciones y nosotros no hemos pedido que públicamente lo hagamos, pero sí notamos el apoyo. La última intervención fue de un compañero pidiendo que se impidiese la realización de actos y la presencia de la CIF en actos, en la mayoría de actos que tuviésemos que organizar, y terminó en ovación. Luego vamos, muy bien de asistencia, muy bien en el tema de estructura de comida y hasta dimos un pequeño beneficio que tampoco es una costumbre que tengamos muy habitual cuando organizamos algo por aquí, ¿no? Así que ya te digo, creemos que sí que se ha llegado a los colectivos, de hecho se trabaja bien con ellos. Mismamente con esto de los falangistas del día 23, pues están trabajando bien con los colectivos, como decía, no sé si Edu o Alfonso, con los colectivos más radicales. A ver, son los que prácticamente pues sí han entendido más la situación, porque tienen más ideología en la interpretación de los hechos. El resto, ¿qué opinéis? Y sobre todo con un concepto que sacasteis al final, que la lucha está en la calle, ¿no? Una de las conclusiones que se sacó, ¿no, Goyo? Bueno, pero esa la sacamos cuando teníamos 17 años y vinimos aquí. Ya, pero bueno, al final, a ver, os reís todos, ¿no? Pero A ¿qué ver, poníais eso, al final del comunicado? ¿Eh? eso El es. concepto más potente que sacasteis fue ese, ¿no? La lucha está en la calle. Que la El lucha está en la concepto calle, más ¿no? potente que sacamos fue ese. Desde Bueno, la es que ese lo, Unión. lo repetimos constantemente. O sea, eh, no sé, una sección sindical que tome como gestión simplemente la legislación y no hable a sus afiliados o a sus de, de ampliar la lucha, de colaborar con los demás sectores en lucha, que no se hable de lucha, mm, no, no sé, creo que no entra mucho en nuestros parámetros, ¿no? La simple gestión de la legislación. Entonces, claro, lo de que la lucha está en la calle está claro. Y cuando vengan los desahucios, pues la lucha estará en el piso, yo qué sé. Pero sí, la lucha está en la calle. Y cuando nos vengan encima también, pero bueno, ahí lo comentabais al final, ¿no? La conclusión es que la lucha en las calles es la única manera de lograr objetivos y cambiar las cosas. Ujú. Sí, pero vamos, lo que te quiero decir es que eso no es una novedad.
Eso es desde que éramos chiquititos y va a seguir siendo con los que vengan detrás. Goyo, te voy a poner la canción de Yanez, ¿sabes? Soy rebelde, ¿eh? ¿Te acuerdas? Pero, ¿qué Hombre, sí, versión quieres? pero no es por La de eso. Yanez o del grupo? Que se llaman Picnic. ¿Te acuerdas de los Picnic? Pues vale. No, tío, yo no me acuerdo de los picnic y a la chica esa que has comentado la tenía bastante olvidada también. Sí, claro que la lucha está en la calle y en el compromiso y en la constancia. En la constancia. Muy satisfactorio, ¿eh? El Ya, resultado es que ya. hemos salido con ganas y que se va a seguir el proceso ese de información de la situación con folletos y con más historias. Bueno, ¿y el resto qué? Alfonso, Fran y Edu, ¿qué pensasteis de lo que aconteció en Madrid? Y bueno, y ya para finalizar, ¿qué acciones legales hay y cuál es el futuro? O el futuro presente, ¿no? Que también ha estado rememorando Goyo hasta el momento, de lo que se puede venir encima, ¿no? Bueno, aquí en Cataluña, en Barcelona, hubo también un acto, no recuerdo la fecha, fue esta primavera, Ah, sí. poco antes de unas semanas antes del que se hizo en Madrid, organizado por la Regional Catalana, por un grupo de trabajo de los sindicatos de CNT y de Cataluña, un acto en Barcelona que fue bastante, bueno, se llenó la sala de actos de los sindicatos de Barcelona, en Joaquín Costa, y fue bastante gente. Gente, aparte, militantes históricos que estaban asombrados, perplejos por lo que estaba sucediendo, y no tanto, porque aunque esto es novedoso, el llegar a los tribunales, pues gente corrupta y gente infame y autoritaria, pues la ha habido siempre. Siempre se nos ha colado gente de este estilo en todo tipo de organizaciones. No nos ha de sorprender tanto. Igual no han llegado a los tribunales, pero gente con malas intenciones y poco transparente siempre la ha habido. Y bueno, pues son males a los que nos hemos de enfrentar y hoy son estos, mañana serán otros y en peores circunstancias se ha visto esta organización histórica de CNTIT, todo fuera eso, por peores momentos han tenido que pasar nuestros abuelos y has tirado para adelante, porque motivos para luchar lo siguen habiendo, por desgracia, y no nos van a frenar una veintena, una treintena o incluso aunque fueran más de personajes gangsteriles, caciquiles o corruptos. Yo creo que los actos como se ha hecho en Barcelona y en Madrid son más bien el camino, porque ya implica, hay una realidad, no es solamente un palabra, manifiesto y tal, sino que van las personas a un hecho real, están socialmente, están junto a la gente. Entonces, claro, ahí intercambiando, hablando, pero también oyendo, la gente como que ya entra en la cuestión, se enteran mejor y todo eso influye, ¿no? Ya la gente pues toma un compromiso un poco mayor, hacen una crítica, influyen para influir en la CID, ¿vale? Y ahí pues ya es cuando siente un poco el calor, gente que será de bajas, que serán gente de bajas, y sindicatos también han tenido una postura interna pues muy crítica también, que ellos vean que también que socialmente no van a ser acompañados y que por tanto no van, la gente no vaya a sus actos ni van a acompañar a nadie. Es decir, todo lo que se han hecho viene muy bien y ayuda mucho más que los manifiestos, comunicados, posicionamientos, lo que son actos y que los actos sean acompañados, ¿no? Y que se vean dónde están los momentos sociales, dónde está la lucha, dónde está un poco la coherencia y todas estas cuestiones, ¿no? De que aquí al final una gente está aplicando una inmoralidad, una serie de injusticias que si respetamos esas injusticias, ¿para qué estamos aquí? Ya no solamente nosotros, sino los movimientos sociales en general, ¿sabes? Si tú toleras la injusticia porque son de los tuyos o son gente medio cercana, pero no quieres tolerar la injusticia porque son los otros los malos, ¿no? Según el discurso, el relato y tal, pero a unos los tolera y a otros no los tolera. Al final, si no tiene una base de ese tipo, ya no solamente el anarquismo, la CNT y tal, sino también los movimientos sociales se caen de por sí. Y si la gente, el público que aún no está implicado en los movimientos sociales, mira lo que está haciendo esta gente,
y lo que toleran los otros, pues claro, es un descrédito. O la gente no se implica en nada, consumen el capitalismo o incluso se pasan al enemigo ideológico, a los sectores más derechistas, ¿no? Al final, si todo el mundo es corrupto, pues me paso a los corruptos buenos, a quienes lo hacen bien. Entonces, todo eso tiene peligro, ¿eh? Todo lo que está pasando implica al anarquismo, no solamente la CNT, pero también implica a toda la sociedad española, toda la sociedad europea, porque al final hay una mentalidad detrás de todo eso y repercute, ¿vale? Todo lo que se pesa, lo que decía Althusser, ¿no? La ideología se reproduce ideológicamente por hechos ideológicos y que eso luego influye ideológicamente a la gente, ¿no? Esa rueda, ¿no? Todo eso es verdad, en ese sentido. El siglo XIX ya se decía con otras palabras, no es algo que inventase este señor, pero sí es verdad que lo explicó de una forma bastante estructurada y comprensible. Entonces, pues este tipo de actividades, pues yo creo que son bastante el camino y un poco lo que hay que seguir. Ya está. Yo no sé muy bien cuál será el camino, no. Es decir, creo que bueno, nos toca probar diferentes cosas. Por ejemplo, la de Madrid y Barcelona han salido bien, ¿no? Es decir, parece ser que por ahí va la cosa, ¿no? Pero bueno, realmente como que también lo que te puede funcionar en grandes ciudades no tiene por qué funcionar en ciudades pequeñas, no te puede funcionar en ciudades donde solo exista una CNT o la CIT o la IT, ¿no? Entonces, como que, ¿cuál es el camino? Me parece que es difícil marcar una línea, bueno, cuando los sindicatos son organizaciones diferentes, que cada una conocerá su entorno y puede marcar cuáles son las estrategias mejores para su lado, es decir. mm, entonces, por ahí, bien, yo creo que una de las líneas claras que va a pasar a nivel nacional, es decir, prácticamente ya no hay, bueno, por Cataluña y por el norte más, pero lo que es en el sur, el movimiento anarquista, las organizaciones anarquistas habían prácticamente desaparecido, quedando los sindicatos como el producto un poco de lo que quedaba de anarquismo. Y ahora, en los últimos años, pues bueno, están volviendo a ver en Tatu Circus, en Sevilla ha vuelto a ver organizaciones anarquistas, en Granada pues ya hemos hablado de la madriguera, ¿no? Como que parece que hay un resurgir, ¿no? De gente joven que se está acercando a las ideas libertarias. Y no creo que se estén acercando por nuestra labor, creo que es algo propio de la juventud, ¿no? Que es como tiene unas inquietudes, busca y encuentra el anarquismo, ¿no? Y me parece que por ahí va el camino. El camino va por reforzar las ideas anarquistas, los colectivos, volver a estar allí y que vuelva otra vez a resurgir un poco ya dentro de la CNTIT y fuera también. Es decir, que no todo radica en el anarcosindicalismo. Me parece que por ahí es donde tiene que haber y todos los reductos, las nuevas organizaciones, colectivos que están resurgiendo de gente joven que se acercan a planteamientos libertarios o que ya son colectivos anarquistas, creo que el camino está en apoyar todos estos colectivos nuevos, porque es verdad que sindicatos mmm, estamos en 30 y muchas localidades, tampoco es a nivel nacional, te quiero decir. Es decir, la CNTIT ni la CNTSID son organizaciones fuertes. Es verdad que ahora la CNT-CID, lo bueno a nuestro favor, que ya no se definen ni como anarcosindicalistas, ¿no? Cada vez se definen más o sindicatos independientes, pero creo que es una estrategia centralista de declararse ya como sindicato revolucionario para atraer a la gente. Ya no usan la A, ya no se definen como anarquistas y creo que está bien porque no lo son, pero entonces por ese momento está bien y creo que está guay porque los movimientos o la gente que se quiera acercar al anarquismo o crean sus colectivos nuevos o se acercan a nosotros. Y eso creo que por ahí va a estar el camino, ¿no? El camino creo que ya tiene que ser otra vez de volver a transmitir ideales libertarios, anarquistas, los principios y parte ahora en la difusión. Y creo que nos hemos centrado mucho, obviamente, no quedaba otra porque estábamos siendo atacados. Que todas las demandas de la CNTIT, de todo lo que ha pasado, todas las demandas
en la Audiencia Nacional, locales, peticiones de cárcel, desalojos y demás. Y, y bueno, si se ve un reflejo de lo que pasa a nivel nacional, es que ya más allá del sindicato, es que el movimiento anarquista ha decaído enormemente. Y algo que antes se podía mantener vivo por la actividad en la calle, ¿no? Y que la gente te está viendo y estás medio activo, tampoco lo hemos estado en este conflicto. Es decir, nos hemos mantenido nuestros propios conflictos, pero no hemos tenido una actividad muy grande comparado con lo que éramos. Yo creo que todos los que estamos aquí llevamos más de 15 años en la organización, ¿no? Y si comparamos nuestra actividad de ahora a la de hace 10 años, es ínfima, ¿no? Es un reducto de lo que éramos. Y creo que el camino está, pues, ya directamente en reforzarnos, seguir, centrarnos en nuestra actividad y encontrarnos en el camino con los colectivos que nos vamos a conectar y que son afines a nosotros. Y el tema judicial, yo lo siento mucho, pero me parece que tiene que pasar a un segundo plano. Ya lo del tema de las islas está, es decir, que el tema de los locales, obviamente, sí que hay que defenderlo y eso es una batalla actual, pero tenemos que centrarnos en hacer nuestra propia actividad y en reforzar el anarquismo y eso, porque además nuestra idea es no es crear un sindicato combativo contra la patronal y que sea defendamos nuestros derechos legales. Es decir, ese no es el objetivo, nuestro objetivo es otro. Es crear conciencia y ideas de revolución social, ¿no? O deseos de revolución social y ahí nos tenemos que centrar y eso lo hemos abandonado también. Entonces creo que por ahí está el camino. Y defender nuestros locales y defender nuestros sitios porque necesitamos nuestros sitios de actividad, ¿sabes? Y poco más. De todo lo demás estoy bastante de acuerdo con todo lo que ha dicho la gente. Sí dirá una cosa, yo creo que en el caso de Granada, incluso, yo diría que incluso estamos más fuertes, que hace 15 años. Otra cosa es la actitud, ¿vale? O sea, hay gente, sobre todo entre los veteranos, en que la actitud ha cambiado un poco, por lo que sea y tal, pero hay más capacidad en este momento. Yo creo que algunos sindicatos también están en una situación parecida, otros habrán decaído, pero esto es normal. Hay sindicatos que bajan un poquito, otros que suben, otros que se recuperan, otros que bajan del todo. Eso es normal, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, Tarragona, quizás Tarragona está más fuerte en este momento también, ¿no? Pero bueno, me acabo de acordar un poco lo que iba a decir, un poco de pasada. En verdad, las crisis internas se están dando también en otras organizaciones. O sea, la CGT, mira otra vez un vídeo lamentable, no lo voy a comentar. Yo cuando veo lo que está pasando en otros colectivos, digo, malo es lo que está pasando en la CGT, pero es horroroso también lo que está pasando en otros colectivos. Al final llevamos 30, 40 años. Bueno, es que encima el movimiento anarquista, ¿por qué el movimiento anarquista que está fuera de la CNT decayó tanto? Bueno, vino estas tesis un poco exageradas del insurreccionalismo, ¿no? Que muchas veces era ser más que el otro. Me acuerdo yo que en los años 90 había un movimiento esto así de llevar la política en el ámbito musical, ¿no? Entonces había como el narcopunk, el potente y todo esto. Y es que algunos grupos de música no hacía canciones contra la gente que comía carne, sino contra los compañeros anarquistas que comían carne y cantaban básicamente como colgarlos y cosas así, o sea, cosas muy brutas, ¿no? Y tal. Hombre, si fuese de risa, pues te ríes, pero es que muchas veces lo cantaban en serio y fomentaban la ruptura con los compañeros que no eran veganos, ¿no? Entonces, la ruptura dentro del movimiento anarquista se iba a dar, porque había malas actitudes. Muchas veces hablamos de problemas de organización, problemas ideológicos, pero muchas veces también hemos visto problemas de actitudes muy claras que han disuelto no solamente la CNT, sino muchos grupos anarquistas, muchos movimientos. Esto lo sabe gente de la Junta de Libertad de los 90. Pero es que además no solamente afecta al movimiento anarquista, es que el SAR también tuvo una caída en su momento, la CGT está matándose viva, los colectivos trotskistas también se están matando a muerte, pero eso es de casi toda la vida. Pero es que llevamos desde 75 en un continuo enfrentamiento, o sea, enfrentamiento continuamente y que no eran divisiones así habladas, razonadas y tal, sino que había malas actitudes, gritos,
agresividad, y al final la gente que hacía, se iba a casa todo el mundo, y al final los movimientos de izquierda, sociales, todo se ha debilitado. Y es un problema que ha afectado a la CNT, al anarquismo, y así estamos. Y no, eso cambiará, ¿eh? Algún día cambiará todo eso. O aún nos queda un tiempo de vernos estas situaciones. Bueno, pues para acabar, os digo una frase. Alfonso se refería al camino continuo de la revolución social, que es algo que hay que tener presente, ¿no? No solamente dentro de lo que es un sindicato o el anarcosindicalismo, el anarquismo, y como muchas veces ha recordado Goyo y se despide así, dice, y revolución social, ¿no? Es el camino hacia ello. A veces más lejano, a veces más cercano o más imposible. Decía una frase, dice, la lucha es como un círculo. Se puede empezar en cualquier punto, pero nunca termina. Pues habrá que continuar, ¿no? Desarrollando ese círculo para que se vaya ampliando y al final se puedan conseguir esos propósitos que más o menos considero todos los compañeros que están aquí en esta noche y en este monográfico, pues los mantienen, los viven y los desean. A nivel legal ya poco queda. La Audiencia Nacional ya se pronunció, entonces lo único que queda es esperar, lo que no sé lo que tardará. Se tardará meses o años el Tribunal Supremo a pronunciarse. Los recursos están presentados, están admitidos y bueno, y a partir de allí no sé si habría ya, eso ya no lo sé. Ya tampoco somos tan expertos legalistas y a esos niveles, más allá de los juzgados sociales por demandas laborales, tampoco somos aquí nosotros abogados constitucionalistas o del Tribunal Supremo o del Tribunal de Estrasburgo. Pero bueno, creo que esto va para años y habrá que aprender a convivir con eso. Y enemigos internos y externos siempre los hemos tenido. Y la prueba de que tenemos enemigos, o sea, lo que hay que sacar de positivo esto es que si tenemos enemigos, que seguimos vivos y seguimos luchando. Y para mí el camino es la cultura, evidentemente la lucha en la calle y la cultura libertaria, con espacios como este, que hoy se ha destinado a este tema tan desagradable, pero que da cabida a muchísimas luchas y a denunciar, difundir muchísimas luchas y a denunciar muchas injusticias. Y ese es el camino principal, crear conciencia y que la gente nos enteremos de todo lo que está pasando en organizaciones libertarias, en los sindicalistas y en todos lados, en nuestros trabajos, en nuestros barrios y en la calle. Alfonso, No, yo creo que esa es la cuestión, es decir, nos tenemos que centrar un poco en nuestra actividad, a través de nuestros conflictos laborales y no laborales, y ir difundiendo las ideas y los principios libertarios a la gente que se nos acerque y la gente que nos pueda ver en la calle, ser fiel a nuestros principios, a nuestros valores e intentar ir creando cada vez más conciencia de lucha, más conciencia de clase y ir creando ese pequeño foco para que en un futuro pues sí se puedan dar las circunstancias para algún cambio social. Ya está, y a seguir trabajando por la revolución. Y ya está, y es lo que hay. Fran, Sí, bueno, ya como dice Alfonso, casi todo hablado. Y quizá insistí, alguna vez creo que lo he dicho en otro programa, ¿no? A mí siempre me ha gustado mucho los movimientos anarquistas, también de izquierda y tal, que en el siglo XIX hacían sobre todo una labor de asociación. Y la asociación no es algo de otra época, es hoy en día. De hecho, hay que construir las comunidades humanas, hay que construir los movimientos con personas y asociarse, al final relacionarse con todas las personas y organizarse de una manera que se decida entre todos hablando, escuchando, razonando, etcétera, etcétera. O sea, hay que hacer una labor de asociarse. Desgraciadamente en el siglo XX, después de la Segunda Guerra Mundial, apareció el tema de la Unión Soviética y la Unión Soviética, imperio, bueno, actuando en todos los países, dando dinero y armas a todos los movimientos, grupos de izquierda, vanguardistas y tal. Y nos hemos metido muchas veces en pensar cosas de geopolítica, grandes políticas, pensar en grandes. Y no ha colapsado tanta grandeza, ¿sabes? Y al final la geopolítica, los países, es lo de menos. Tenemos que actuar entre la gente, tenemos que actuar entre los pequeñitos, entre los bajos, poco a poco, asociarse.
Al final el sindicato no es solamente conflicto laboral, que lo es, también es cultura, la cultura es un medio para hacer esas comunidades humanas. Al final es relacionarse con la gente que no piensa como tú, pero razonando puede pensar de una forma cercana. Y tú, que tú tienes tus propias convicciones, pero escuchando, te acerca a las personas que no son como tú, y al final se va construyendo la comunidad, la asociación, en torno a todo eso que se dialoga, a todo eso que se razona, y porque todo eso tiene que responder con hechos. Hay que hacer una labor sobre todo de asociarse y no siempre, a lo mejor, una problemática de actualidad, pues posicionarse, ¿no? Pensar que esa actualidad no lo marcamos nosotros, no lo marca los vecinos, no lo marca la población marginada de tal barrio. Esa actualidad lo marcan los medios de comunicación, que tienen una serie de empresas, de economía y tal. Entonces, fíjate que las manifestaciones grandes no lo marca una organización grande, no lo marca una organización pequeña. Al final lo marca la televisión, en los medios de comunicación. Eso nos da mucha dependencia. Entonces lo que tenemos, y es que estamos en una realidad en que todos los colectivos, todas las asociaciones, todos los movimientos sociales son débiles. Esa es la realidad, porque hemos confiado en países, en instituciones, en estados. Socialdemócratas, pues la propia España, que hay que elegir gobierno de izquierda. Y al final, el fuerte es la institución y las empresas. Entonces, la agenda política de la izquierda, incluso el anarquismo y tal, está marcada por la prensa. Si la prensa decide sepultarnos, ocultarnos, no habla de nosotros, pues estamos en la que estamos. No somos nada, ni siquiera a ti, ni la CGT. Todos son. Es una fantasmada, porque dependemos al final de los medios de comunicación y de las instituciones, y hasta que no hagamos más asociación, no vamos a tener una fuerza propia realmente independiente. Y desgraciadamente todo el espectro político está lejos de la idea de asociarse y de cómo hay que comportarse. Hay que marcar las bases de cómo hacerlo desde casi desde cero y crecer a eso. ¿Qué ocurre? Que con malos ambientes, ese tipo de conflictividad, pues no va a ser. Pero bueno, tenemos que buscar ese camino y fomentar el movimiento de asociarse, sobre todo. Dejar tantas instituciones, tantas geopolíticas de grandes políticas y tal. No digo yo de escuchar y opinar y tal, pero tenemos que centrarnos sobre todo en asociarse para hacer comunidades humanas, tanto en los sindicatos como en las asociaciones vecinales, como en las asociaciones de lucha contra el racismo, de asociaciones feministas, de todo tipo. Ahí tenemos que estar en todos esos ámbitos y fomentar asociación. Y Goyo, Bueno, dos cosillas ya muy bien. Con el tema de la organización, pues evidentemente fortalecerla en todo lo posible, que eso cada localidad pues verá cómo hacerlo, pero creo que es fundamental para el conflicto que tenemos con la CID que la propia afiliación de la CID conozca lo que está ocurriendo, porque yo creo que no lo saben bien, no lo conocen, creo que hay una disociación entre la dirección y la afiliación y creo que sería importante que la afiliación lo conozca. Y luego, algo que ha comentado Alfonso, estoy totalmente de acuerdo con ello. Hay ciertos brotes verdes de creación de colectivos, de una juventud que va haciendo cosillas, acercándose a lo libertario, por lo menos en Madrid, y creo que sí que hay que estar muy cerca de esos movimientos, porque, aparte de por absoluta coherencia, porque realmente existen, que toman mayor dimensión o menor, pero yo creo que esa relación tiene que producirse, ¿eh? Aquí en Madrid estamos muy contentos con la última movilización que hemos hecho contra la Falange, que consiguió que todos los colectivos, que siempre andamos con peleas, como en todos los sitios y tal, pero que trabajasen en conjunto y se dio una muy buena respuesta a esa marcha que querían hacer los falangistas desde Callao a Tirso de Molina, que llenó aquello. Así que sí, colaboración con los colectivos libertarios, formación de la propia organización, tanto histórica como de datos concretos, y para la CID, pues desenmascaramiento constante. compañeros, muchísimas gracias Y por la el lucha tiempo. que es el único camino, ¿eh? La lucha que es el único camino, ¿eh?
Lo dicho, que gracias por volver a estar con nosotros, por vuestro tiempo, porque hay cansancio de toda la semana, aparte de las propias circunstancias personales, ¿eh? Mucha lucha y sobre todo te lo dedico, Goyo, ¿eh? Porque, a ver, nos volveremos a ver. Espero que tengáis un muy buen verano, que las cosas vayan saliendo muy bien hacia adelante, ¿vale? Mucha fuerza, ¿eh? Forza. Te lo dedico con mucho cariño. Soy rebelde porque siempre sin razón me negaron todo aquello que pedí y me dieron solamente incomprensión. Y ante ello, rebeldía y lucha. Muchas gracias, compañeros. Salud y revolución Gracias. social. Todos compañeros. Agur. Por allí viene Durruti con una carta en la mano, donde pone la miseria de este pueblo soberano. Por allí viene Durruti con un libro en el morral, donde apunta los millones que ha robado el capital. Por allí viene Durruti con 14 compañeros y le dice a los patronos lo que quieren los obreros. Por allí viene Durruti con un pliego de papel a decirle a los soldados que se salgan del cuartel. Por allí viene Durruti sin carroza y sin dinero, saludando a todo el mundo campesino y jornalero. Por allí viene Durruti con las tablas de la ley, pa' que sepan los obreros que no hay patria, Dios ni rey. Pa' que sepan los obreros que no hay patria, Dios ni rey.